Ahora parece ser que tenemos ya en la línea telefónica a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, voy a saludar a mi compañera María Barbancho, que es la directora del Club Noctámbulo de, De esta sí, casa. de esta Buenos casa. días. Buenos días, que se emite todos los viernes de 10 a 12 de la tarde-noche. Tenemos al otro lado del teléfono a don José Manuel López, que es también, bueno, muy bien, buen conocedor del tema del bullying, ¿eh? Y también tenemos a Javier Urra, que es psicólogo forense y en excedencia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los juzgados de menores. A todos, bienvenidos al programa y muchas gracias por su Muy buenos días, muy buenos días. participación. Un abrazo muy fuerte desde Sevilla. Pues mira, desde Sevilla te están escuchando también en Onda Joven Sevilla. Hombre, claro que sí, cómo no. Pues decir que sí, tengo la experiencia de trabajar 32 años en la Fiscalía, pero también de haber sido el primer defensor del menor y por lo tanto conozco muy bien el tema del acoso escolar y solo quiero anticipar en el prólogo que los adultos no somos capaces de valorar el sufrimiento que supone para una niña o un niño sentirse vejado, ridiculizado, amenazado, ahora también con ciberbullying por otros compañeros. Creo que es un tema de una gravedad extrema y que los datos de la Asociación Nacional de Pediatría Norteamericana remarcan que la razón mayor del suicidio infanto-juvenil tiene su razón en el acoso escolar. Sí, mira, todos conocemos el bullying y además ahora con esta palabra anglófona, ¿no? De decir bullying, que en realidad es acoso. Acoso escolar. Sí, no, bullying quiere decir acoso. Sí, acoso. o sea, yo tengo aquí la traducción al inglés. Sí. Es school bullying, es decir, el acoso escolar. Sí, bueno. Exacto. Lo que ocurre, yo, más que la gravedad del tema, que todos somos muy conscientes, desgraciadamente, a mí me gustaría aprovechar personas bien documentadas sobre el tema, pues que fuéramos a proponer soluciones o ideas para intentar evitarlo, o sea, precisamente, Exacto. Ya digo, las consecuencias las conocemos todos, desgraciadamente, sí. Y sobre todo el señor José Manuel López sí. las ha padecido directamente, pero y las padece directamente. Sí, porque eso es de por vida, es decir, estas cosas, esas frases que se dicen a veces, el tiempo todo lo cura, eso no es falso, eso es mentira. A mí me gustaría, pues, que se aportaran ideas o soluciones, si es que las hay, para que todo esto no se produzca. A ver, yo sé por cuando lo entrevisté en mi canal esta primavera a José Manuel López, que él, de hecho, yo es que lo entrevisté a raíz de sumarme a una petición que hizo en la plataforma Change.org sí. para recoger firmas y presentarlas en el Congreso para que se apruebe una ley, bueno, pues para, como mínimo, para prevenir y para, yo creo también para condenar a aquellos que miran para otro lado, ¿no? Que suelen ser normalmente los centros escolares y también otros padres, quizás porque les molesta el tema o quizás, como yo digo, porque sus hijos son esos acosadores. Bueno, pero yo creo que José Manuel es el más indicado para que nos lo cuente. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos desde Barcelona. Un abrazo. Un abrazo. He oído que estáis en Sevilla, yo soy de allí, yo soy sevillano, un saludo. No, nosotros estamos en Barcelona, el que está en Sevilla es don Javier. Sí, exacto. Lo que pasa que nuestra emisora se escucha en Sevilla, en Madrid y en Barcelona y, ojo, en todo el mundo mundial, que digo yo, a través de Internet y de los podcasts que colgamos. Bueno, pues preguntarme lo que queráis, yo estoy para responderos a lo que pueda. Bueno, yo más que preguntar, me gustaría pues verlo desde el aspecto creativo, no positivo, porque esto nunca es positivo. O sea, desde el aspecto creativo de qué se podría hacer o qué podríamos hacer todos para evitar de que estas situaciones se volvieran o sea, que se produzcan, que además es un tema antiguo. Eso lo hemos conocido de antiguo, que siempre había el gordo en el colegio, había el gafotas, había el
el tonto el pueblo, o sea, siempre estas discriminaciones y crueles que se hacía Han existido siempre. y existirán. Pero entonces, Bueno, como de alguna manera, pues igual como a nivel de suicidio se ha creado incluso pues un teléfono para prevenir el suicidio, entiendo que a lo mejor el bullying debería de contar con más apoyo inmediato, ¿no? Esta pregunta bueno, la lanzo, por ejemplo, ahora a José Manuel. Eh, ¿Qué ideas a través de su experiencia ha acumulado para poder decir cómo se podía haber evitado todo? pues para empezar, vamos a darle importancia al asunto, porque es verdad que de toda la vida ha existido, Ujú, también ha existido de toda la vida el maltrato a la mujer y hoy no es lo que era antes, se ha avanzado mucho, ¿no? ujú, Pues en cuanto al maltrato a los niños se tendría que hacer avances también. Espera, que pues, va, mejor ahora. Y muy acertado el comentario de Urra, como siempre. O sea, un adulto es incapaz de calibrar el dolor y el sufrimiento que tiene un niño cuando le hacen acoso escolar. Es imposible. Y nuestras generaciones, que ya tenemos por aquí todos una edad, menos, porque nuestros tiempos no son como los de antes, que ibas a casa y estabas a salvo, ujú. o que delante del profesor no se atrevían a hacer ciertas cosas. Los niños no tenían la información que tienen hoy. Hoy los niños, por desgracia, muchos con 12 años ya tienen mucha maldad, porque tienen acceso al teléfono móvil y ahí ven asesinatos, violaciones y de todo, y lo banalizan todo, ¿no? Ujú, Claro, no es lo mismo, y hay que tomárselo en serio, porque la administración, yo siempre parece que responsabiliza a los colegios y al final el responsable auténtico es la administración. O sea, no son cosas de niños y no se puede banalizar. ujú. Porque mira el caso de mi hija. El caso Claro. de mi hija no parecía aparentemente un caso muy grave de bullying en el sentido de que no le pegaron, no, cuando era adulta, ¿no? Cuando era pequeña sí. Pero, oye, le hicieron sentir que no valía nada, que no encajaba, que era un cero a la izquierda, le trataron como invisible. Y mi hija en el mensaje de despedida dijo, es que yo no soy suficiente y no merece la pena vivir, pero ¿cómo se puede llegar a hacer creer a un niño con 15 años que no merece la pena vivir si es la edad de la alegría, de la juventud? Ujú, Bueno, pues hay que usar mecanismos para evitar que un niño llegue a tener ese pensamiento. ujú. Uno de ellos, que ya lo comenté, fue que el juez no sea, que el colegio no sea juez y parte, que haya algún mecanismo que obligue a aplicar el protocolo, porque los protocolos que hay hoy son imperfectos, pero el problema es que no se aplican. Hombre, se tienen que aplicar. Los maestros no pueden jugar a ser psicólogos. Si a un niño lo están maltratando, a la primera que se entera, no tiene que esperar a que haya 2 o 3 maltratos, que es lo que significa bullying, maltrato repetido en el tiempo. Al primer maltrato, aplica el protocolo y si luego no ha pasado nada, lo retiras. Ujú. Bueno, eso hoy no está pasando, al revés. Si pueden, se mira a otro lado y aquí no ha pasado nada y acabará el curso y oye, ya tendrá más suerte y tendrá otros compañeros o no. Ujú. Y esta pregunta la dirigimos para Javier. Javier, desde el punto de vista profesional, ¿qué sugerencias tienes con respecto a este problema? Bueno, lo primero es subrayar lo que acaba de decir un padre que habla con todo criterio. Es que, claro, bullying, acoso escolar, es la reiteración en los hechos. Claro, eso es muy grave lo que señala, porque es como si en la violencia de género diríamos, bueno, vamos a ver si esto se va confirmando en el tiempo. No, el Claro, acoso tiene que pararse desde el primer momento. Segundo, estamos haciendo una sociedad que es muy hipócrita. Es decir, todo lo distinto enriquece, nos gusta todo, nadie es homófobo, nadie es racista, nadie... Bueno, el otro día veíamos en unas islas españoles como un niño grueso llevaba su tartita el día de su cumpleaños, y todos los compañeros le cantaban gordo de mierda. Fue horrible, Bueno, eso es, no es que sea horrible. devastador, eso es que acaba con la existencia de un ser que por su edad se debe a los iguales. Por lo tanto, ¿podemos legislar? Podemos legislar. ¿Hay una gran responsabilidad de los colegios? Hay una magnífica, grandiosa responsabilidad de la educación en los profesores, sin duda, que son los líderes de las aulas.
pero hace falta sensibilizar también en los hogares y en la sociedad. Es decir, para que haya víctimas es que también hay agresores y también hay padres que a veces defienden a sus propios hijos y que lo que trasladan es, bueno, pues que sepan defenderse otros, a los que son distintos, porque les gusta el chelo, porque tienen otra orientación sexual, porque son muy estudiosos, porque a lo mejor son más depresivos, bueno, es que somos distintos los seres humanos. Entonces, es verdad que, como se acaba de decir por José Manuel, hay ganas a veces de negar la evidencia. Yo en Madrid, en uno de los colegios reconocidos, me dijo el director, dice, bueno, Javier, en mi colegio no hay acoso escolar. Es que no habían pasado unas semanas cuando me llamó y dijo, oye, me llevo a mi hija. ¿Y por qué? Dice, porque está acosada, estaba en su colegio. Es decir, es que si negamos la realidad, entonces no hay buen diagnóstico, no hay pronóstico, no hay futuro. Tenemos que sensibilizarnos y más allá de las noticias y los sucesos, hablar con los hijos y decir, tú eres víctima, porque entonces yo estoy de tu lado. Tú eres agresor, entonces tenemos un problema y tú también tienes un problema. Tú eres un cobarde que te pones del lado de los agresores. Y luego, punto y aparte, hoy estamos viendo a jóvenes que le piden a la vida mucho, no sé, y entonces están como desilusionados para decir, pues, ¿merece la pena la vida? ¿Cuál es la razón de la existencia? Bueno, todo eso nos da un caldo de cultivo realmente preocupante. Y acabo. Se ha dicho al comienzo, esto ha pasado siempre. Sí, pero déjame matizar. Yo estudié en el Colegio de los Maristas y siempre había alguno del que se reía todo el grupo y tal. Pero un momento, y el profesor tenía autoridad y no había tanta violencia y nadie lo grababa y decía mátalo. Es decir, ahora es como que la violencia ya no tiene contención, ya no tiene, el agravio es mayor. Hemos tenido que generar un fiscal contra el odio. Es decir, cuidado que las cosas pareciera que van a mejor en algunos aspectos, en otros el pronóstico no es bueno. Yo, si me permites, Jordi, es cierto que siempre se lanza el foco hacia el centro escolar y hacia los acosadores, pero precisamente yo lo que quería comentar, que es lo que ha dicho el señor Urra, es que también había que fijar el foco en los hogares, es decir, en la educación que los padres están dando a los hijos, ¿no? Una educación en el que, bueno, prefiero no discutir con él y se lo consiento todo, que es una triste realidad, o simplemente en ese hogar la actitud paternal o maternal o digamos la relación interfamiliar es violenta, entonces esa violencia también la trasladan a su centro escolar. Sí, ¿me permitís? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso en los casos que hay pautas educativas y hay padres hoy en día que han hecho dejación. Algunos, otros tienen una gran impotencia, otros sobreprotegen y algunos, es que yo reuniría a los padres antes de empezar el curso. Diría, el líder del aula es el profesor. Segundo, si tenemos un problema, ¿cuáles son las medidas que vamos a tomar? Pero lo hablaría con todos los padres, sin saber si mi hijo va a ser el que mira, la víctima o el agresor. ¿Qué es lo justo? ¿Qué hemos de hacer? ¿Por qué hay chavales que están todo el día amenazando también al profesor? ¿Por qué hay profesores que tienen miedo a los padres? ¿Por qué hay algún inspector educativo que acaba dilucidando que lo que hay que hacer es sacar a la víctima de ese colegio o instituto y llevarlo a otro? Eso es volver a victimizar. O sea, es que hay mucho por hacer y claro que tenemos los criterios claros de lo que hay que hacer, pero se trata de pensar, se trata de sentir, pero sobre todo se trata de hacer, porque el tiempo de los niños es el que es, y hay chavales que lo pasan fatal, y que llega el fin de semana y saben que se van a reír de ellos en el ordenador, que está en la habitación. Entonces, si tú al colegio vas el lunes con náuseas, porque sabes que se van a reír de ti, y si sabes que el viernes va a seguir la tortura, pero es que pensémoslo, o sea, pensemos de lo que estemos hablando. Imagínate en un trabajo que tú te pasase eso cada vez que entras al trabajo. Es absolutamente inasumible. No. Sí, si me permitís, ¿puedo hacer un comentario? Por supuesto, José Mira, Manuel. como dice Urra, el nivel de crueldad de ahora no se parece en nada al de antes. O sea, poneros en el caso de mi hija. Mi hija, cuando se ha suicidado, a los 9 días, no le entra a ella en su email del Classroom un mensaje que pone muerte, muere. Automáticamente nos vamos a denunciarlo a la comisaría argumentando que tiene que ser alguien del colegio porque ese email solo lo puede conocer gente de la comunidad educativa. El colegio no lo denuncia, dice igual es alguien de otro país, ya nos estáis acusando sin saber de qué habláis. Bueno, pues al final la policía averigua que fue uno de los alumnos
que se burlaba de mi hija, el que envió ese email. Vosotros poneos en la tesitura. O sea, luego nos hemos enterado que ese mismo alumno con el grupo que llaman los de siempre, esto el último año, el último curso al que va mi hija, se burlaron en voz alta en la clase sobre la muerte de mi hija, diciendo, bueno, sí se ha muerto, pero jajaja, cada día se muere gente, tampoco le hemos empujado nosotros, ¿no? Oye, una menos, no pasa nada, la vida sigue. Niños de 15 años, pero ¿cómo no se para la clase? Se reúne a los padres de esos niños y se les hace hacer un curso para reconducirlos de que esa actitud no es normal. Esos niños van a ser delincuentes. Esto... O sea, es que lo van a ser. El que ha enviado el email ya lo es, ya os lo digo, por lo que he oído, ¿no? Porque aquí en el barrio al final nos conocemos todos. Ese es el nivel que tenemos. Yo he pedido una ley para que cuando todo falle, porque una ley sola, yo no soy un simple, una ley sola no va a servir para nada si no hay intencionalidad de hacer que las cosas funcionen. Pero, oiga, más inversión. Si se tiene que parar la clase, se para y se lleva a esos niños a dirección y a los acosadores se les reconduce, porque esos acosadores mañana pueden ser víctimas también, porque entre niños todo es posible. En fin, esto es complicado, pero hay que ponerle ganas. Claro. Porque como no le pongan ganas, se van a seguir suicidando. Sí, yo quisiera trasladar, pues dentro de las posibles soluciones, porque esto sí que es cierto que ahora pues la cosa se ha incrementado porque hay otros medios. Antes todo quedaba dentro de un entorno porque no había los medios que hay ahora. Ahora con un móvil pues unas imágenes pueden dar la vuelta al mundo y entonces la forma de acoso es muy diferente. Pero yo intentando buscar soluciones, y esto ya lo dijo la pregunta más a Javier por el aspecto técnico-jurídico, es decir, esto de que ahora un menor tenga la impunidad total de actos, o sea, que me refiero en cuanto a castigo y en cuanto a otra serie de cosas, puede influir también en que se banalice un poco con todo esto, porque ahora todos sabemos que un menor no tiene ninguna responsabilidad incluso para cometer asesinatos, prácticamente. Es que la ley del menor, mi opinión, perdone, señor Urra, está muy mal. O sea, yo creo que la ley del menor habría que revisarla. Yo la bajaría hasta los 12 años, la edad penal, ¿eh? Dos cosas. Una, lo que decía don José Manuel, claro que hay que parar la clase, claro que hay que pararla, porque un colegio no está hecho para informar o formar. Informar ya hace Google, formar ha de hacerlo una escuela, pero tiene que ser mucho más educativa, tiene que ser mucho más sensible, tiene que plantearse que si una niña ha decidido un día que el sufrimiento le ha desbordado, algo estaba pasando y nos tenemos que hacer preguntas en voz alta, no tanto para que no sean delincuentes, sino para que sean la parte más positiva del ser humano que es capaz de lo mejor y de lo peor. En cuanto a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, que la conozco como pocas personas en este país, es una magnífica ley. Es una ley que si se le pregunta a cualquier abogado penalista de menores, a cualquier juez de menores, a cualquier fiscal, a cualquier psicólogo, le dirán: es que no sabemos cambiarla a mejor. Es una ley del año 2000. Vamos para 23 años. Y nadie sabe cómo cambiarla porque se plantea una buena ley. Ahora bien, ¿se puede bajar la edad a los 12? Se puede bajar, claro. ¿Yo me opondría? Pues no. Sobre todo para casos de violaciones, asesinatos, que son escasos, pero son terribles. Bueno, ahora bien, es muy mala señal que tengamos que combatir todo con leyes penales en los ámbitos de menores, porque lo que nos está fallando entonces es la educación. Es decir, que si mañana alguien comete un hecho con 10 años, se dirá, pues bájese la ley. No, el problema es de educación. Ahora, bien, me dice, ¿usted sería favorable a bajar la ley? Pues claro que sí. Por cierto, la gente ha dicho que es una ley floja. Nada, eso es un error. Vamos, eso lo dice quien no ha leído la ley. La hicimos con José María Aznar, algunas personas que estábamos amenazados por ETA. Por lo tanto, ni se nos ha olvidado la víctima, sabíamos muy bien lo que hacemos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que es fácil buscar un pararrayos, que es la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Si se cree que está mal, cámbiese. O sea, pero no estemos todos los años diciendo que hay que cambiarla, pero que lo haga gente que la haya leído, que la conozca y que tenga capacidad para decir qué otra ley podemos hacer. Por cierto, dentro de Europa, que no podemos cambiar las leyes o dentro de la Convención de Derechos de la Infancia. Pero el problema no está en la ley. Es decir, que claro que la Fiscalía puede intervenir e interviene con los chicos de más de 14 y con los menos de 14. ¿Qué hacemos? Pues es que ahí está pues el ámbito de protección, está la familia, está... Dicho eso, caso de suicidio por un niño o niña en caso de acoso escolar.
En un juicio hay que demostrar que hay causa-efecto. Entonces, claro, un abogado te va a decir, ¿y todo niño que es acosado acaba con su vida? La respuesta es no. Entonces el juez, claro, entran ahí otros. Es decir, estamos en un ámbito que es el afectivo, que es el educativo, que es el de la sensibilidad. Hombre, si es un caso manifiesto, pues claro que puede intervenir la Fiscalía con mayores de 14. ¿Se puede bajar a 12? Se puede bajar. ¿Se pueden incrementar las sanciones? Se pueden incrementar. Pero tengas en cuenta que a un menor se le puede sancionar 8 años privado de libertad. Otra cosa es que los jueces no ponen esa medida, pero 8 años en un chico de 16 años es internarle la mitad de lo que lleva vivido. Que nosotros veníamos de una ley tribunal tutelar y esta es una ley orgánica de responsabilidad penal. Por lo tanto, no, el tema educativo, el tema del acoso escolar, se ha de resolver en la educación en los hogares, en un entorno muy claro y muy sensible al tema en la sociedad. Creo que en los medios de comunicación estáis hablando del tema ahora con más seriedad, escuchando a las víctimas, y don José Manuel es clarísimamente víctima, escuchando también a los profesores para que nos digan si tienen ellos herramientas. ¿Cuáles son? ¿Expulsar a un alumno? ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Qué van a hacer los padres del agresor? Es que esos son los temas. ¿Se puede modificar la ley de responsabilidad penal? Sí. ¿Esa va a ser la solución? No. Entonces, bueno, habría que mirar pues qué caminos habría que tomar, porque tal como habéis comentado, que además es verdad, todo es por la educación. Y ahora sabemos perfectamente, y esto, Javier, supongo que como psicólogo pues lo sabrás más, que los niños consentidos suelen ser los posibles maltratadores, los posibles acosadores, porque como están acostumbrados a no recibir un no, cuando se les dicen que no, pues esa rabia... Claro, es que eso casi es un maltrato, la sobreprotección. Yo escribí un libro que es Déjales crecer o en vez de un árbol fuerte tendrás un bonsái. Yo desde hace 12 años dirijo un equipo de 118 profesionales, entre médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Yo tengo un centro en Perea de Tajo y son chicos que vienen de Cataluña, de Huelva, de Canarias. Por cierto, en mi centro, chicos de 16, 17 años, no hay teléfono móvil, ningún día. Y los chicos están con nosotros unos 11 meses. En mi centro no hay alcohol, no hay porros, y no pasa nada, pero hay normas, hay criterios, hay respeto, naturalmente. Y naturalmente que en mi centro no hay nadie que se ridiculice a otro por ser distinto, y naturalmente que no se admite una frase de violencia de género, y naturalmente. ¿Pero por qué? Porque tenemos un equipo de gente que son, como yo, simpáticos, agradables, pero con criterio y con liderazgo. Y si hay que sancionar, se sanciona, pero sin miedo, con cariño, porque les queremos a los chicos y hay que formarles, ¿no? Esa es la razón y esa es la verdad. Por lo tanto, yo no soy un teórico con pertenecer a la academia. No. Yo soy un señor que trabaja con chavales que se te intentan suicidar y se te cortan las venas. Ese señor soy yo. Y por tanto sé muy bien de dónde vienen los sufrimientos. Y tengo muy claro qué hay que hacer en la sociedad. Y por eso escribo libros, atiendo a la radio y doy conferencias. Pero tenemos que hacerlo entre todos. Claro. Porque si no, si miramos hacia otro lado, o si tenemos profesores que no saben cómo enfrentar estas situaciones, o tenemos gente que es cobarde, pues entonces no tenemos buen futuro, claro. José Manuel recogió, como he dicho, firmas. ¿A dónde ha llegado esa iniciativa? Bueno, ahora hay ya 236.000. Cuando yo fui a Madrid, que en principio me iba a recibir el secretario de Educación, don José Manuel Bar, al final me recibió también junto con él la ministra, Pilar Alegría. Bueno, yo lo que propuse es que de forma inmediata los protocolos anti-bullying cambiasen, se modificasen los 17, los que hay en todas las autonomías, porque es verdad que se protege a la víctima, pero no apenas trata de hacer nada con el victimario. Hombre, esto es un problema grave. Si me vas a cambiar de clase a la víctima y vas a proteger a la víctima y el otro tiene el libre albedrío como si no hubiese hecho nada, es que encima se crece y se burla y encima se revictimiza a la víctima más. Eso hay que cambiarlo ya. Pero yo le pedí una ley para que cuando todo fallase, hubiesen consecuencias si hay muertes penales y si no civiles sobre los padres de los victimarios. Porque recuerden el caso Hawking, ni dejando por escrito que se quitaba la vida y saltaba al vacío, porque 7 niños de su clase le habían hecho la vida imposible,
ni aún así hubo una condena fuerte para ni siquiera los padres de los chicos victimarios ni los profesores. ¿Sabéis la pena que hubo cuál fue? 10.000 euros por padre, 70.000 euros costó la vida de ese chico. Madre mía. Y eso que el chico dejó por escrito que se tiraba porque no soportaba que estos niños le hiciesen la vida imposible. Yo he iniciado una vía penal, sé que no voy a conseguir nada, continuaré por la civil, pero yo me niego a creer que un niño como mi hija puede morir. Yo voy a comisaría y no te hacen ni caso. Es que no te hacen ni caso. Oiga, la vida continúa y aquí parece que pues no estoy de acuerdo. Cuando se muere un niño hay que levantar patas arriba el colegio, hay que investigar y hay que investigar a la familia también. Porque también ha habido casos que se han matado chicos y al final han tenido algo que ver los padres. Pues no, yo le aviso, aquí actualmente se mata un chaval y no pasa nada. Es que estaba deprimido y se ha despedido. Oiga, y carpetazo ya está. Pues esa es la realidad que tenemos. Y sí, es verdad que tenemos que concienciar a la sociedad, pero eso me lo puede decir un psicólogo como Javier Urra, pero no me lo puede decir un responsable de educación, porque el que manda es él y el que puede cambiar las cosas es él. Y esa frase misma, que tiene un valor dicha de un psicólogo, puede estar completamente vacía si me lo dice el que puede cambiar las cosas, y por su lenguaje no verbal me está dando a entender que la muerte de mi hija ha sido una mala suerte y una fatalidad y es que la sociedad es así. Yo eso no lo acepto. Sí, esto yo ahora pregunto, y esto pues como sugerencia a nuestros interlocutores. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, algo parecido como se hace con el teléfono del suicidio, pues un teléfono de atención para que un menor cuando se viera acosado, pues que se dirigiera pues a un estamento o a un organismo que le acogiera y que le protegiera directamente, que se encargaran de llegar al fondo de la cuestión e investigara y fueran al fondo de la cuestión del asunto, sería útil para prevenir este tipo de situaciones que sabemos que se van a producir? Yo, esto que lo comente Javier Urra, que es el psicólogo, pero que me diga qué se hace cuando las víctimas son niños de 4 y 5 años, que es cuando mi hija recibió el bullying más brutal, porque un niño de 4 y 5 años no va a llamar a ningún teléfono. A mí que me diga qué se hace con ese teléfono. Y ese bullying cuando Kira lo recibió no fue solamente por parte de los compañeros de clase, fue por parte de una profesora, que es aún más grave. Tuvieron dos profesores. La profesora de cuando mi hija tenía 5 años, bueno, es que lo que puso en la nota de evaluación final ya es una concesión de que no ha vigilado la seguridad física ni mental de mi hija. Y luego hubo uno que, infringiendo la normativa interna del colegio, se encerró a solas con mi hija 2 tardes y le dijo: de lo que hablamos aquí no se lo cuentas a nadie, un profesor de 50 y pico años, que todavía estamos pidiendo explicaciones de por qué se quedó a solas con ella y no llamó a la tutora, que es lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, esto es otro tema que lo tengo denunciado y es un tema personal. El tema de bullying es que es un tema internacional, ¿no? Y un teléfono suma, es algo positivo. Yo no critico ni las charlas, ni que se llenen de pósters el colegio contra el bullying, ni que se cree un teléfono en una app. No, todo suma, todo es bueno. Pero con niños de 4 o 5 años que ya hay bullying a esa edad, ¿eh? Eso ya me dirás el señor Urra que sabe con eso. Sí, pero yo entiendo que aquí donde juegan un papel fundamental son los padres, o sea, en este sentido, porque efectivamente un niño de 4 años, incluso el acosador de 4 años, es por lo que hemos dicho, es un malcriado. O sea, le decimos, pero ¿dónde estaba el maestro, señor Urra? ¿Dónde estaba el maestro? Bueno, no lo estaba vigilando. Bueno, ahí está la responsabilidad del centro, en este caso. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que vamos a ver. De moratones, ¿no? Sí, dos cosas. Una, claro, si ya bajamos a edades de 4, 5, 6 años, se entenderá que la ley penal no tiene competencia ni la puede tener. Claro. 2, ¿qué ocurre? Que se dice, bueno, cosa de niños. Oye, pues un niño de 4 años, ¿cómo va a estar acosando, no? Bueno, pues será un hecho puntual. Se hace. Hay padres que son muy sensibles. Bueno, se quita trascendencia, se quita importancia. No se quiere ver que hay niños que son muy duros emocionalmente. No me atrevo a decir psicopáticos, aunque ya estoy diciendo el nombre, no se atreve uno a decirlo, pero lo ves.
Oye, que yo he Alguno trabajado habrá, 32 ¿no? años. Claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en casa del agresor? ¿Por qué un niño es tan insensible? ¿Por qué machaca a otro que es igual de con 4 o 5 años? Esto lo tenemos estudiado, claro que sí, en psicología. Y cuando un niño llora, hay otros niños de esas edades que se acercan y le dejan su juguete. Y en cambio hay otros niños que le quitan el juguete. Es decir, porque hay Sí, niños que ya desde corta edad son empáticos, son cariñosos, son sensibles, son sociables, y por otro lado tenemos otros que son profundamente psicopáticos e insensibles. Claro, aquí el problema está en quién les está educando, cómo están educando, qué están mamando, cómo puede intervenir una profesora o un profesor con un niño de 4 o 5 años. ¿Cómo entenderían los padres del agresor que se le ponga una gran sanción o qué se puede hacer con un niño que le clava el punzón a otro niño reiteradamente? Porque, ¿qué hacemos con un niño de 4 o 5 años? Si falla ahí la educación, si falla la salud mental de un niño que puede estar fallando, tenemos que intervenir, pero para eso hace falta que en los colegios haya orientadores. Para eso hace falta ver que ese es un síntoma del problema que se va a acrecentar. Para eso hay que ver, dice, oiga, teléfonos, instituciones. Yo fui el primer defensor del menor que hubo en la Comunidad de Madrid. Es una figura que ha desaparecido. Por lo tanto, claro, podemos hablar mucho, pero hay que poner medios, hay que intervenir desde la más corta edad, porque si no a un niño, y esto es lo que decía don Juan Manuel, que al final tiene la sensación, la percepción errónea, pero vívida, de que el problema es ella o es él. Y entonces eso es terrible. Cuando uno sí, ahí siente que está el problema perdida no ya, viene ¿eh? del exterior, ¿no? Cuando hay como un sentimiento de connivencia, cuando hay, es decir, ¿para qué yo en la vida si solo sé sufrir? Eso es terrible, ¿no? Que nos esté aconteciendo. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, a mí ya digo, me gustaría, sobre todo, pues eso, pues esa aportación, es decir, estas sugerencias que se digan, pues que en base a eso, que decir, tanto para los padres Sí, de los niños acosados como para los niños cuando ya son un poco mayorcitos, pues que tengan medios para dirigirse con alguien que les atienda realmente, que coja su problema como propio y que haga como de defensor, no solamente claro. del menor, sino de los padres, lo que hemos dicho, ante una indefensión, lo que ha comentado antes José Manuel, de que no le hagan caso en una comisaría, etcétera, etcétera. Ahí tendría que haber un estamento oficial, con autoridad, igual como hay el defensor del pueblo, el defensor del menor, pues tendría que haber pues una figura que en estos casos pues obligara a los centros a poner las medidas necesarias y que se encargara de tutelarlas para que no volviera a ocurrir. Claro. Y yo creo Esa que... figura, en teoría, es el inspector educativo. De Ujú. manera que cuando una madre o un padre dice mi hijo está siendo violentado, ridiculizado por un compañero, por el grupo, por un profesor, tiene que llamar, intervenir. Hay suficientes inspectores, están preparados para estos temas, tienen la delicadeza en estos ámbitos o son mucho más didáctico-pedagógicos y de otro tipo de cosas. Es que esto es fundamental. Se nos va la vida hablando de educación emocional, de empatía, de las neuronas espejo, de ponernos en el lugar del otro. Bueno, pero es que esto hay que hacerlo desde la más corta edad y hay que llevar a los niños a un hospital para ver a niños enfermos y hay que llevar a un campamento para que sepan de verdad lo que es la naturaleza y hay que hacer que estén con la abuela que tiene Alzheimer. Y es que eso es hacer, eso es educar, eso es ser sensible, eso es querer ser ciudadano. Eso es realmente educar. Bueno, se está haciendo. Hay gente que lo hace, hay profesores maravillosos, hay gente que se compromete, hay gente que no tiene miedo, hay otra gente que no, hay otra gente que elude responsabilidades y bueno, pues la vida sigue, como se ha dicho. Como en Pero todas las bueno, vamos a hablar. profesiones. Ujú. ¿El qué, perdón? Como en todas las profesiones, hay maestros buenos y los hay Sí, malos. Exacto. Y Señor claro, Urra, cuando sale uno malo que no hace su trabajo bien por el motivo que sea, pues ahí es cuando digo yo que tiene que haber ya una ley específica que diga qué se tiene que hacer con esos maestros o con el padre que no educa a su hijo o que le enseña, oye, mejor pega tú a que te peguen, que yo he conocido unos cuantos sí, así, ¿no? sí, hay. Eso Y, hombre, yo acontece, para sí, que mi eso hijo sea acontece. víctima, prefiero que sea el que pega. Oiga, pues mire, yo ni una cosa ni otra, ¿no? Yo a mi hija no le eduqué así, yo a mi hija le eduqué bien. Claro, Ahora, si claro, me está claro, diciendo claro. que la estoy metiendo en un mundo de bestias porque la vida real es así, oiga, yo no creo que la vida real sea así. Yo vivo en un barrio y tengo No, una vida tranquila, a mí no me amenaza nadie por la calle y si tengo algún claro, problema como adulto que soy, denuncio y a claro. mí la policía me escucha. A mí la policía no me dice, esto es cosa de vecinos que le hayan pegado, le hayan intentado quitar No, el no, reloj, hombre, claro, arréglelo claro. usted mismo.
Pues yo con los niños quiero lo mismo. O sea, si no estoy Claro, pidiendo claro, nada descabellado, si ya se tendría que estar haciendo. Si es que en Inglaterra, claro. por ejemplo, ahora han hecho que cuando hay un delito de odio o un delito grave, el colegio no tiene nada que ver. A partir de cierta edad va la policía al colegio y Sí, trata ese delito, porque no deja de ser un delito, ¿no? ya. Y si Sí, tiene sí, 15 años el que lo ha hecho, es un delito igual. O ahora en claro. Francia con la nueva ley del menor. Y Urra, la ley que tú me comentabas, claro, ¿qué ley es? ¿La LOMLE? ¿La de hace cuánto tiempo? Sí, sí, hasta que la vuelvan a cambiar, sí. O sea, si eso, No, si es pero verdad, ¿cuánto o sea, tiempo tiene esta ley? que tenemos fallas claras, sí, sin duda. Es Que que hay yo me las mucho he que leído hacer. todas, ¿eh? Y la última que me he leído es la ley Rhodes, que está muy bien, pero de los 60 y pico artículos que tiene de proteger al menor, solo se dedica 9 a hablar en el contexto escolar, en la escuela. Sí, sí, Claro, también me he sí, leído la ley no sé si la has leído, de la Fiscalía del sí, 2005, que habla sobre el trato a menores, que está muy bien esta ley, pero claro, es del 2005, es que ahora tenemos TikTok, ya. Instagram, esto, lo otro. Han cambiado, en 20 años han cambiado las cosas más que en 100 casi. Sí. Y yo, mi opinión es que las leyes que hay hoy, si se aplicasen, todo estaría mejor, pero se tienen que cambiar a los tiempos de hoy. Porque es que hoy se pueden cometer delitos que antes ni existían, ¿no? Exactamente. Señor Bueno, Urra, Bueno, pero es mi fíjate, opinión no como solo padre, como delitos, víctima. si no me solo permiten un delitos, momento, sino situaciones. Por ejemplo, hay niños hoy de 12 años, de 12, ¿eh? Demos un salto a la ley del sí es sí. Hoy hay niños de 12 años, de 13 años, que están viendo, por ejemplo, abusos sexuales en grupo. Luego vemos casos entonces de violación de manada, etcétera. Bueno, lo ven en la red social, que en este caso sería una red asocial. Es decir, atención porque a veces se están consumiendo aspectos muy tóxicos. Pero Sí, yo sí, llamo la sí, sí. atención, uno, de niños que hoy, por su situación, no sabría explicarla muy bien, pero veo que pierden ilusión por vivir. Esto me preocupa sobremanera, no estoy hablando de ningún caso ahora en particular, pero sí que lo estoy apreciando. Y dos, una violencia a veces extrema, una violencia sin freno, una violencia que no era inusual antes. Los niños en general, los adolescentes en particular, no cometen más delitos, pero sí más violencia filioparental, muchísimas más agresiones a padres y muchísimas más agresiones en grupo sexuales, desresponsabilizándose como individuos. Y esto pasa en el acoso escolar. Es decir, es el grupo. No es el grupo. ¿Tú cómo actuaste? Te pusiste del lado de la víctima. Bueno, y yo un mensaje que quiero oír a los oyentes, porque tengo ya que desconectarme además, como había planteado antes, por horario. Los niños es bueno desde corta edad que tengan al menos 2 grupos de amigos, pues en el colegio y en otro ámbito, de ocio o de otro lugar, para que Sí, si un día en un grupo te machacan o te ridiculizan, que no debiera de ser, pero que a veces es, tengas otro grupo totalmente de en el acuerdo que contigo en sentirte eso. querido y defenderte porque el gran problema es que tú no eres el culpable, tú no eres el problema está en la sociedad que se transmite de adultos a niños. Sí, Y es verdad lo que ha dicho don Juan Manuel. sí. Hay padres que dicen al hijo, oye, tú defiéndete, oye, tú si tienes que pegar, pega, oye, tú... y eso hace una sociedad paranoica, poco humana, de poco sentirse concernido. Darle mi abrazo más cariñoso, decir que este tipo de cosas nunca es que debiera le de quiero hacer pasar una pregunta. y que desde luego los mejores profesores no son como yo, que estamos en la universidad, son los que están con los niños, que tienen que tener más formación, más sensibilidad, más apoyo de los padres y más reconocimiento social. Es posible, y ya le dejo porque se tiene que ir, Sí, señor Urra, sí, que pongamos sobre la mesa una realidad que a lo mejor asusta, y es que la maldad existe, es decir, sí, que nacen existe, personas Claro que claro. malas. existe. Bueno, yo no sé si nacen en el sentido biológico, genético de ADN. Yo diría que el temperamento se nace y no se cambia. El carácter, como nos enseñó Ortega y Gasset, es el de mis circunstancias y la personalidad puede cambiar. Claro, no es lo mismo nacer de una madre, pues yo qué sé, con síndrome de feto alcohol porque ha estado tomando vodka, que nacer y jugar al cucu tras porque tienes apego. Por lo tanto, no es tanto que se nace, sino que se hace, pero de muy corta edad. No es lo mismo los 9 meses en el seno materno o el primer año de vida que decía Spiz. Es decir, que claro que los niños, según donde crecen, se socializan, pues se conforman de una manera u otra. Y la pregunta es, ¿existe la maldad? La respuesta categórica es sí. Claro. Es decir, yo he peleado por la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5.000, pero peleé muchísimo, junto con Gallardón, por la prisión permanente revisable, porque conozco
Tengan en cuenta que yo he entrevistado a los grandes psicópatas de este país, a los grandes violadores de este país, y hay algunos que no quieren cambiar, que no van a cambiar. Y lo que es más importante que tengo que decir, que no sabemos cómo cambiar. Por lo tanto, la única forma que tenemos de defendernos es tenerlos en prisión. Señor Urra, sé que tenía que marchar Sí, esto. sí. Le queremos despedir y sobre todo agradecerle su intervención. No, encantado, Y por favor. nos gustaría contar con usted en algún otro programa porque... Claro que sí, délo por hecho, y en temas como estos, Ujú. fundamentales porque son parte de mi vida, Sí, una vida merece la pena cuando se dedica a este tipo de temas, sin duda. claro, porque queremos desde aquí, desde la emisora, dar fuerza y todo esto a este problema porque lo entendemos como Claro, muy grave. claro. Y ahora continuaremos un ratillo con Claro que si sí, nos pues un permite. abrazo muy fuerte a todos ustedes y muchísimas gracias por abordar este tema. Pues y Hasta la aprovecho próxima. para invitarle a mi programa, cuando usted le vaya bien, Claro que participar sí. en Club Noctámbulo y poder Nada, hablar de su encantado. profesión Si yo- en general. Es cuestión de ir organizando la agenda. Ujú. Los niños no son el futuro, Ujú. los niños son el presente. Hay Exacto. que trabajar Claro. con y por ellos. Perfecto. Un abrazo Un muy saludo, fuerte a señor todos Urra. y a don Juan Manuel en particular. Bueno, gracias, señor Urra. Gracias. José Manuel, queremos continuar contigo, si nos lo permites, porque nosotros, tal como hemos comentado, tanto, bueno, la emisora sobre todo, quiere identificarse mucho con la problemática y quiere darte voz y dar voz a todas las personas que estén padeciendo este problema, porque entendemos que es un problema de la sociedad que hay que erradicar y hay que darle soluciones y hay que dotarle de los medios necesarios para que no se repitan estas situaciones, porque no tiene que haber ni una muerte más, igual como no se debe consentir ni una violación más o un maltrato. Nadie tiene que estar marginado y nosotros vamos a liderar este tema, con lo cual esperamos, pues entre todos, pues apoyar todo esto. Yo quería comentar antes, cuando ha comentado el señor Urra lo de la inspección educativa, que son los que se dedican a mirar qué pasa en el colegio, yo querría explicar cómo funciona la inspección educativa, porque es algo que no se conoce y que no se acaba de creer, porque parece inverosímil, ¿no? Si me permites un minuto. Sí, por favor. Sí. Bueno, pues el inspector, la forma que tiene de inspeccionar es que, y esto os lo comento porque me lo ha dicho... José Manuel, creo que lo hemos perdido. Sí, creo que hemos perdido la comunicación. En todo caso, ahora intentaremos... Pues mira, yo si quieres aprovecho para decirle a los oyentes que si quieren conocer a fondo el caso de Kira, que entren en mi canal de YouTube, en La Historia entre Bambalinas, y que busquen la sección de tertulia entre amigos, y ahí verán que hay un programa que se llama Stop Bullying, donde yo, como he comentado antes, entrevisté a José Manuel esta primavera, y sinceramente, cuando conoces la historia desde dentro, ahí Sí, ya lo tenemos aquí. Sí, vale. Sí, hola, se ha cortado, ¿no? La comunicación. Sí, se ha cortado, sí. Bueno, lo que les decía, la forma de inspeccionar de los inspectores en Cataluña al menos, porque me lo han dicho en primera persona, es que ellos van al colegio, preguntan si hay bullying o no sobre un caso que les ha llegado de una familia, anotan la respuesta del colegio y nunca escuchan la versión de la familia ni aceptan pruebas de la familia. Anotan que no hay bullying y ya está. ¿Eso es normal? no. Como yo le dije a la responsable de inspección, digo, oiga, que mi hija está muerta y tengo a mi hija grabada de voz diciendo cómo le afectó en su vida a ella el bullying que le hicieron. ¿Cómo usted me dice que ahora no hay bullying en el caso de mi hija? Porque ha ido a preguntar al colegio si yo estoy trayendo a usted aquí un cadáver, oiga. Pero es que cuando murió mi hija saltaron decenas y decenas y decenas de casos del colegio Mañanet. Había un profesor de universidad, un tal señor Vidal, que a su hijo le habían hecho bullying, lo tuvo que quitar del colegio, el coordinador no hizo nada, el antiguo responsable de Lampa tuvo que sacar a su hijo porque le pegaban y no hizo nada, en fin. Claro, si la inspección funciona así, oiga, yo se lo he dicho a la ministra Pilar Alegría y al señor José Manuel Bar, hay que cambiar la forma de inspeccionar que tienen en las comunidades autónomas. Porque ahora mismo un colegio puede hacer lo que quiere porque no tiene nadie que le haga una inspección real. Pero es que incluso al Mañanet le han puesto una auditoría un año para ver cómo hacen las cosas y en ningún momento ha habido allí presencialmente ningún inspector mirando cómo
cómo es el día a día, el know-how, el cómo se hace, el cómo se trabaja. La inspección que le han hecho ha sido sobre la documentación que tiene el colegio. Mire, oiga, eso no es una inspección. Si ni siquiera hay inspección ocular, usted póngale el nombre que quiera, pero eso no es inspeccionar. Una inspección que no pregunta ni a padres ni a niños acosados. Pero es que parece que me lo estoy inventando porque parece de berlanga, parece absurdo, pero es que es así, ¿eh? Pues mira, porque yo lo he vivido. José Manuel, nosotros aquí en la radio pues vamos a contribuir con nuestro granito de arena para darte voz periódicamente y tratando este tema, porque vemos que es muy interesante. Tendremos diferentes invitados, diferentes opiniones y sobre todo a mí lo que me gustaría, como he comentado al principio, pues el centrarnos en crear. O sea, el problema está ahí, o sea, decir, y sabemos que va a costar mucho porque es un tema de educación. La educación no se cambia de la noche al día, porque es cuestión de un trabajo constante de todos los que intervienen en el ciclo educativo, pero que es una cosa que es tarea de todos. Y nosotros los medios de comunicación tenemos una obligación, tanto en mi programa como la de mi compañera María Barbancho, pues también le preocupan los temas de actualidad y sobre todo pues este es un asunto que lo estamos viviendo de cerca. Yo, de hecho, pues también he tenido un episodio familiar parecido al bullying y que no ha acabado mal de milagro. Y entonces, pues esto creo que es una tarea de todos nos tenemos que no mirar hacia otro lado y entonces, en vez de envenenar a la gente con noticias que todo el mundo tiene y que de esto hay que afrontar la problemática directa de los ciudadanos y darles voz a todos los que la merecen. Y en este caso creemos que este asunto merece pues todo nuestro apoyo. Sí, lo que sí que es verdad lo que dices, pero claro, todo acto que da que a una vida se acabe o que haya niños que acaben con enfermedades mentales, como es el acoso escolar, una de las cosas que yo pedí en Madrid es que haya consecuencias. Claro, un centro escolar al final, oye, mira, o te vas al juzgado o tendrás una justicia social, entre comillas, que quiere decir tú no has hecho las cosas bien a propósito, con negligencia, porque hay colegios que intentan arreglar las cosas y no llegan. Yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero cuando un colegio ves que es que no pone nada por su medio y no hace absolutamente nada, hombre. Mire, yo ahora he hecho un peritaje de un centro educativo, ahora soy perito judicial, me dedico a estas cosas. Yo también, ¿eh? Sí, soy perito judicial en gestión y dirección de centros educativos y de acoso escolar, pero desde la perspectiva jurista, no desde la perspectiva psicológica. Sí. Me he encontrado con un centro educativo que 12 niños, entre 12 niños, han violado 2 días seguidos a un niño autista y le han gritado, vas a tener un niño normal, venga que no pasa nada, que te va a gustar, bueno. Le han intentado penetrar con un palo, como no pudieron, cogieron silicona, en fin, una aberración. Sí. Una aberración. Y esto está ocurriendo hoy. Y encima en los centros donde ocurre, en vez de volcarse a favor de la víctima, pues si pueden limpiarla y ponerlo debajo de la alfombra, este es el error. Claro. Pero yo no consigo entender cómo un director de colegio no se interesa realmente por el asunto y si ve que ha ocurrido, se pone en contra de las víctimas. ¿Por qué? Porque son 12 y no puedes expulsar a 12, te quedas sin, si estás en un pueblo, te quedas sin alumnos. Pues no, oye, pues algo tendrás que hacer. Yo no digo que haya expulsión, pero tienes un problema ahí con este asunto. Sí, yo ya he hecho 2 peritajes, y normalmente se pasa del delito de cometer acoso escolar a delito de odio, porque llamar gordo a Lizan, según los protocolos, es delito de odio. Sí, señor. Según lo que el protocolo es de Cataluña, lo que le pasó a este niño que violaron 2 veces, llamarle autista de forma peyorativa es delito de odio. Y el último peritaje que estoy haciendo, llamar a una niña de 12 años, anoréxica, plana, bipolar, también es delito de odio porque estás haciendo mención de una enfermedad que se tiene y eso es delito de odio según los protocolos de acoso escolar, según los protocolos. Si me permitís un comentario.
el tema es grave, o sea, el tema es grave. Yo Bueno, lo que es escalofriante, José Manuel, es que muchos profesores son padres. Entonces dices, Dios, es que no te pones en ningún momento en el lugar de ese otro padre, es decir, que tu hijo, tu hija sufriera lo que está sufriendo ese crío o ha sufrido. Es que eso es lo escalofriante, ¿no? Que muchos pero es que los profesores son padres. La actitud de padre normal y habitual es: no le ha pasado a mi hijo, por favor, que no le toque, menos mal, voy a vigilar más. Pero aquí la víctima de acoso escolar se queda totalmente sola. En el caso del niño autista que os he mencionado, no hay testigos, ¿eh? Sí. El problema que tiene es que un autista es imposible que pueda confabular una mentira Claro. desarrollada a larga y explicada repetidas veces igual prácticamente, ¿no? Por lo cual no se lo está inventando. Pues aquí van a tener un problema, pero si hubiese sido un niño normal, entre comillas, eso no se acepta ni a trámite. Porque no hay testigos. José Manuel, nos queda ya muy poco tiempo y tenemos que ir cortando, pero queremos contar contigo si quieres, pues para que nos tengas al día, pues de tu actividad, lo que haces por evitar este bullying, porque nos consta que te estás moviendo mucho al respecto. Y desde nuestra emisora pues te ofrecemos voz para cuando quieras participar. Gracias. Y que en fin, que pongas y que denuncies pues todo lo que te ha ocurrido para que la gente sepa lo que no se debe hacer, ¿eh? Gracias, sí, porque como empezó Urra, que hizo un comentario muy acertado, los adultos no podemos cuantificar lo que sufre un niño cuando le hacen acoso. Un niño del siglo XXI, con las redes sociales que hay hoy, la presión que tiene competitiva por hacer las cosas mejor, que eso ya viene puesto desde casa y desde la escuela, ¿no? No es como nuestros tiempos. En nuestros tiempos, con graduado escolar y FP o una carrera, tenías futuro. Hoy lo tienen todo mucho más difícil, los jóvenes de hoy, y encima tienen un acoso escolar que hay que ponerle un tope, porque si no la cosa empeorará, ¿eh? Si no acabaremos como los americanos, ¿eh? Sí, con pistola. Y es un vaticinio que hago y no lo hago en broma. Acabaremos que traerá un niño en clase y en vez de una pistola cogerá un cuchillo y acuchillará a sus bullies, porque ya no aguantaba más. Ahora se están matando. Sí. El día de mañana ya veremos, ¿no? Pues muy bien, José Manuel, muchas gracias por tu participación y esperamos, ya digo, contar contigo en alguna otra ocasión y te agradecemos tu tiempo y sobre todo pues tus palabras, ¿eh? Gracias, Me tenéis José. a vuestra disposición porque la prensa sois muy importantes, podréis ayudar a presionar al gobierno a que se motive más por querer cambiar las cosas, no solo con una ley, que yo ya sé que una ley sola no va a solucionar el problema, aunque creo que es necesaria, sino con muchas otras cosas que hacen falta. Pues gracias. Así será. Pues oye, José Manuel, gracias de verdad por aceptar la invitación. Yo cuando le escribí el otro día, enseguida me llamó y me dijo que ningún problema. Es una persona que siempre está muy disponible, sobre todo, evidentemente, como él dijo, él no tendría que estar en esta posición, porque su hija tendría que estar viva, así que hay que agradecerle doblemente pues su generosidad. Gracias, José Manuel, un abrazo. Venga, un abrazo. Un saludo, un abrazo fuerte para vosotros, gracias. Vale, hasta luego.